Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video continúo con el video anterior, el video anterior fue ¿qué es la didáctica? En este video vamos a ver los tipos de didáctica. Recordamos el concepto de didáctica, que es la parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza, ¿sí? El qué, cómo y cuándo enseñar. Dentro de la didáctica tenemos dos clasificaciones o dos tipos. La didáctica general, que nos referimos a lo siguiente. Dice, está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para enseñar cualquier disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de modo general, sin especificaciones de disciplina. Procura ver la enseñanza como un todo para mejorar sus condiciones y dar mayor eficiencia a lo que se enseña, ¿sí? Está destinada, a medida que lo escribo lo voy a ir explicando, al estudio de todos los principios. Cuando hablamos de principios podemos hablar de teorías, ¿sí? Por ejemplo, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, la teoría sociohistórica de Vygotsky, la teoría del aprendizaje experiencial de Bandura, la teoría del aprendizaje significativo de David Zuben, etc., ¿sí? También de los comienzos de la didáctica, ¿sí? Desde el padre de la didáctica, que es Amos Comenius. Dijimos, y técnicas válidas. Cuando hablamos de técnicas, hablamos de los tipos de aprendizaje para, no, o sea, recuerden que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene 3 puntos primordiales, ¿sí? El docente, el alumno y el contenido, ¿sí? En esta relación, ¿sí?, que es hacia todos lados, en esta relación que para nosotros sería el contrato didáctico de Yves Chevallar, funcionan un montón de factores. No solo los procesos de enseñanza, sino los procesos de aprendizaje del alumno. A eso me refiero con técnicas. Para, digamos, enseñar todas las disciplinas. Estudia el problema de enseñanza de modo general, sin especificaciones de disciplinas. Procura ver la enseñanza como un todo para mejorar sus condiciones y dar mayor eficiencia a lo que se enseña. Recuerden que cuando hablamos de eficiencia no solo hablamos de contenido, sino también de tiempo y de relaciones, ¿sí? Bien, luego tenemos la didáctica específica o didáctica especial. O especial vamos a poner. Si tienen alguna duda, recuerden, me la dejan en los comentarios o si necesitan algún otro tema. Bien,
Dice, es aquella que estudia los métodos y prácticas aplicados para la enseñanza de cada campo, disciplina o materia concreta de estudio. Entonces, reveamos. La general se encarga de las teorías, de las técnicas, de los procesos y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Podemos hablar de herramientas, recursos, etc. La didáctica especial o específica se encarga de un solo campo. Por ejemplo, si hablamos de la didáctica de la matemática, podemos hablar de Guy-Brusseau, ¿sí? Es específica, entonces una didáctica especial. Ya les voy a explicar una cosita más. Es aquella que estudia los métodos y prácticas aplicados para la enseñanza de un campo, de cada campo disciplina o materia concreta de estudio. También podemos encontrar dentro de la didáctica específica las especificaciones de según edad, según conocimientos previos, según capacidades, según grupo de alumnos, ¿sí? Todo eso entra en la didáctica específica. Ahora me dirán, ¿por qué tenerlas en cuenta? A la hora de dar clases debemos generar una planificación didáctica. Esta planificación didáctica va a tener en cuenta la didáctica general, ¿sí? Como ciencia práctica, para aplicarlo. Y en la didáctica específica vamos a tener todas las especificaciones de ese grupo de alumnos o de esa disciplina para poder enseñarla, ¿sí? Bien, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, comenten. Si te sirvió, comparte, suscríbete y regálame un me gusta. Gracias.